Hola y bienvenida. Yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 89 de Negocios entre Pañales. Bienvenidas a un episodio más de Negocios entre Pañales. Especialmente esta semana estoy súper emocionada porque después de meses y meses en donde ustedes me escriben y me dicen, Pau, me encanta lo que escuché en el podcast, gracias por todo lo que compartiste, en verdad que eso me cambió la vida. También hay otras que me dicen, ¿cómo puedo saber más de ese libro que mencionaron? ¿Cómo puedo saber más de esa aplicación que estás usando para delegar? ¿Cómo puedo saber más de cómo yo misma hacer mis artes con alguna aplicación de diseño? ¿O cómo puedo no sentirme tan sola? ¿Cómo puedo hablar con otras mujeres que estén pasando por lo mismo? Y bueno, las que me siguen en Instagram seguramente ya habrán escuchado la noticia y es que Negocios entre Pañales crece. Negocios entre Pañales ya se vuelve más allá que un podcast, porque ahora vamos a tener la comunidad de Negocios entre Pañales. Va a ser una comunidad increíble de puras mujeres emprendedoras, muchas de nosotras mamás. Invitamos también, le abrimos las puertas a las que aún no son mamás y es para hablar de todo lo que está en nuestra cabeza, de todos los 17 sombreros que tenemos, de la parte de mamá, claro, de la parte de ser mujer, ¿qué quiere decir ahora el ser mujer? Cómo te organizas en tu casa, cómo te organizas en el trabajo, cómo te organizas para tener también tu vida personal y tus emociones y tu vida espiritual en orden. Entonces, bueno, la idea es que puedas encontrar en un espacio todas esas personitas que nos van a ir llenando de información y llenando de nuevas ideas para seguir creciendo. Porque si algo yo admiro de todas las mujeres es estas ganas que tenemos de reinventarnos y renovarnos. La verdad es que, bueno, ustedes saben que yo amo ser mujer, nos amo a nosotras como especie, porque de verdad que tú ves a una mujer de 70, 80 años y tiene sus hobbies, tiene sus amigas, disfruta la vida, tiene 80 sombreros que se ha puesto en la vida. Y cuando comparamos a veces con los hombres, la vida de ellos es muy lineal, ¿no? Ellos no han tenido tantos cambios, no les ha cambiado el cuerpo, no les han cambiado las prioridades, no les han cambiado las emociones, no les ha cambiado su trabajo. Y entonces ellos conforme van creciendo, se quedan en una o dos cosas. Y para ellos eso está bien, pero yo de verdad no podría. A mí me encanta todas las transformaciones que han tenido mi vida y creo que eso se lo debo muchísimo a que el ser mujer me ha cambiado, ¿no? De entrada, mi cuerpo, mis prioridades, mis hormonas, mis deseos. Entonces, bueno, me encantaría invitarte a esta comunidad en donde vas a poder conectar con otras mujeres que estén en una transformación, que ya la hayan pasado, que la estén viviendo, que quieran además tener un grupo de apoyo, un grupo con quienes aprender algo juntas. Y bueno, toda la información está en la descripción del episodio, es www.paolaelizaga.com/la comunidad NEP de Negocios entre Pañales, ¿no? Y bueno, encantada de que se unan. Comenzamos el 1 de octubre. Van a haber sesiones de mentoría cada semana. Vamos a tener invitadas, vamos a tener cursos online, vamos a tener a veces eventos en vivo en distintos países. Y bueno, cuando tengamos esos eventos serán exclusivamente para las que son miembros de la comunidad. Así que bueno, feliz de que te unas a nosotros. Ya está activa y te puedes inscribir ahora mismo. Y quiero dedicar el episodio del día de hoy a responder varias de las preguntas que me han hecho. Bueno, porque constantemente las estoy recibiendo y a veces sé que tal vez no las vieron en este momento o tal vez están llegando apenas a mí a través de Instagram o a través de mi website o incluso del podcast. Así que abrí la casilla de preguntas. Me llegaron varias personales, varias de negocio, varias de maternidad.
Y hoy les voy a responder todas las personales, que sé que hay bastantes por ahí. Muchas fueron repetidas, eran preguntas similares, así que las agrupé todas y voy a tratar de contestar la mayoría sin hacer este episodio sumamente largo. Una de las preguntas fue de Mafer Allende y ella me preguntaba cuántos años tenía yo cuando comencé a ser emprendedora. Y bueno, Mafer, no sé si realmente puedo identificar un día específico en el que me convertí en emprendedora, porque siempre estuve haciendo y aprendiendo cosas que cuando tomé la decisión a los 31 de renunciar al mundo corporativo, me sirvieron, ¿no? Viéndolo hacia atrás, todas esas cosas que había hecho de abrir mi primer blog a los 14 años, abrir mi segundo blog a los 24, comenzar un blog de marketing digital a los 27, ir a un curso de redes sociales a los 29, todas esas cosas habían contribuido a que yo fuera aprendiendo, a que yo me fuera motivando, ya que cuando naciera Martina, a mis 30 y a los 31 era cuando me tocaba volver a trabajar, yo tomara la decisión de emprender. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que no fue un día específico, ¿no? Se combinaron varias cosas. Se combinó que yo no veo televisión, entonces en las noches me metía a blogs y me metía a Google y aprendía y veía tutoriales y pues todo eso se fue acumulando para que cuando de verdad ya tenía la suficiente motivación personal, que era mi bebita, tomara la decisión y todo lo que había aprendido en el pasado se combinara para que pudiera tener una carrera exitosa como emprendedora. Momblog me pregunta que cuál es mi episodio favorito. Wow, este sí es difícil porque en verdad que todos los amo, cada uno me ha llenado de no saben cuántas formas. A veces digo que este podcast es lo que realmente me ha hecho crecer tanto, porque el hablar con tantas mujeres que admiro ha sido increíble. Es como irte a tomar un café con 80 mentoras. Entonces, me ha dado ideas, me ha dado consejos, me ha dado libros, me ha dado demasiadas cosas, ¿no? Entonces, tengo muchos favoritos, muchos que adoro, muchos que le comparto todo el día a mis amigas y a las chicas que me leen por Instagram. Pero si tuviera que encontrar uno que más ha cambiado mi forma de ver el día a día, tal vez es el de la carga invisible, el estar consciente de cuántas cosas hago en mi día a día solo porque pienso que yo como mujer tenía que hacer, el hablar con mi pareja y decirle, oye, ¿cómo nos podemos dividir esto? Mira, tenemos todas estas cosas del colegio o de el pediatra de los niños o de la ropa que usan, ¿no? En fin, una serie de cosas que poco a poco he ido compartiendo como pareja, he ido involucrando yo también más a mi esposo y quitándome estos pesos de encima de pensar que yo lo tenía que hacer todo. Así que el de la carga invisible con Mariana Platas ha sido de verdad que uno que me ha abierto los ojos demasiado. Si ustedes no lo han escuchado todavía, es el episodio 74 y bueno, pueden llegar a él en Spotify buscando Negocios entre Pañales, La Carga Invisible, lo mismo en Apple Podcasts o en mi página web que es paolaelizaga.com/episodio 74. Después, GB Díaz me pregunta que si cuando estaba en los 20 era de esas personas que planeaba su futuro a detalle. Y sí, definitivamente sí. No tanto en el hecho de casarme y los hijos, yo creo que eso no lo futureaba tanto, pero sí me encantaba tener bucket lists. Yo hacía cada que era mi cumpleaños o en Año Nuevo, hacía cosas, una lista de cosas que quería hacer, una lista de libros que quería leer, me imaginaba dónde quería viajar, o sea, siempre estaba como soñando con qué iba a venir después y cómo podía prepararme para eso. Eso se lo debo 100% a mi papá. Mi papá es alguien que desde que yo tengo memoria, todos los días de su cumpleaños se sienta y hace una evaluación de cómo fue su año, cómo quiere que sea el siguiente, qué hizo bien, qué hizo mal. Yo les he hablado mucho de este proceso que yo hago en mi ritual de cumpleaños, que es otro de los episodios del podcast. Y de verdad que esto me ha ayudado, ¿no? Y sí les puedo decir que desde chiquita yo tenía muy claro que yo era la arquitecta de mi destino. Tal vez los primeros años en mi adolescencia
Habían cosas que decía, ¿por qué me pasó eso a mí? ¿Por qué lo estoy sufriendo yo? Pero apenas me di cuenta que mis acciones podían impactar mi vida, y esto fue yo creo que alrededor de los 20 realmente, todo empezó a cambiar. Empecé a darme cuenta que yo elegía si quería lamentarme o si quería hacer algo al respecto. Yo elegía si quería llorar y sentarme, o yo elegía si quería pues levantarme y motivarme y encontrar algo por lo cual estar de buenas. Entonces, creo que sí, definitivamente he sido alguien que siempre está teniendo una visión de cómo me gustaría ser a futuro, y eso me ha ayudado enormemente. Mónica Solís me pregunta, ¿cómo hago cuando mis hijos hacen un berrinche? Yo tengo 4 hijos y 2 toddlers. Wow. Bueno, lo primero que te digo, Moni, es, me sirvió muchísimo saber que el 100% de los niños hacen berrinche. O sea, no es que lo hacen los mal portados o los que sus papás no los educan o los que nacieron mal, ¿no? Por decirlo entre comillas, porque ningún niño nace mal. El 100% de los niños hace berrinches, y esto es porque su cerebro se está formando, porque necesitan sacar todo el cortisol que tienen dentro, porque no conocen sus emociones, porque no se saben expresar, porque no han dormido lo suficiente, porque tienen hambre, por un montón de razones. Entonces, el simple hecho de saber que es normal, que el cerebro se está formando, que no se termina de formar sino hasta los 20 y tantos años, me ayudó a no pensar que era algo mío y que yo tenía que reaccionar de tal vez de una manera súper enérgica o súper estricta para que no lo volviera a hacer, sino entender, mira, ella está pasándola mal, realmente está sufriendo porque la paleta se está derritiendo, y lo que yo puedo hacer en este momento es ayudarla a entender que está triste, ayudarla a entender que las paletas se derriten, ayudarla a entender que no podemos comprar otra, ayudarla a entender que eventualmente habrá otra paleta o que puede aprovechar lo poquito que le queda, en fin, ¿no? Pongo un ejemplo, pues como yo creo que a todas las mamás nos ha pasado que se ponen los chiquitos a llorar por alguna tontería. No es que mis hijos no hagan berrinche, definitivamente no. Sin embargo, yo creo que el prepararme, el hablar, el haber ido a cursos de disciplina positiva, me ha ayudado a que cuando se dan esos momentos pueda respirar y decir, qué incómodo momento, me encantaría que no estuviera haciendo un berrinche, pero ¿qué está en mis manos hacer en este momento para manejar la situación de la mejor manera posible para todos, ¿no? Hay un libro que se llama The Whole Brain Child de Daniel Siegel. Lo he buscado en Amazon y también está en español. Ese libro me ayudó enormemente. Él también tiene varios videos en YouTube de sus TED Talks. Hay otro libro de Shefali Tsabari. Esto se escribe Tsabari. Ella es de la India y ella tiene otro libro que se llama Conscious Parenting, o sea, paternidad consciente. Y eso me hizo también entender muchas de mis fibras que a veces Martina me toca, ¿no? Por ejemplo, si está gritándome o hablándome súper feo y entonces yo me volteo y le digo, a mí no me hablas así porque yo soy tu mamá. A ver, ¿por qué lo estoy diciendo yo? Tal vez porque a mí me lo decían así de chiquita, ¿no? Entonces tal vez en vez de yo voltear así y decirle con autoridad que no me habla así porque soy su mamá, entender, mi amor, ¿estás enojada? ¿Por qué me estás hablando así? ¿Qué te hice yo? No me gusta que me hables así. Me siento feo cuando me hablas así. Pero eso no fue algo que a mí me vino normal, ¿no? Mi primera reacción era enojarme y decir, ¿cómo se le ocurre hablarme así? Mi primera reacción fue reaccionar con autoridad, porque a mí me criaron con autoridad. Entonces, cuando empecé a ser consciente de todos estos pensamientos o emociones o recuerdos que pasaban por mi cabeza, cuando lo tuve más presente, puedo trabajar en ello y reaccionar de una manera distinta. Algo que les he mencionado un montón de veces es que la maternidad para mí y creo que para todas es súper sanadora, porque puedes entender qué cosas viviste, qué cosas tal vez te lastimaron y cómo lo puedes ir reparando, cómo puedes también ir reparando a tu niña interior a través de tomar otras decisiones como papá o como mamá. Entonces, si te puedes leer esos libros, preparar, ir a cursos de disciplina positiva, vas a ver que eso te va a ayudar a no a manejar mejor los berrinches de ellos o a que ellos los dejen de hacer,
sino a que tú reacciones de una forma mucho más positiva y por ende todos como familia lo sufran menos. Adriana me pregunta cómo es adaptarse a una mudanza internacional. Adri, yo me vine a los 26 años a vivir a Panamá. En teoría venía por 2 años, pero bueno, ya llevo 10. Y yo vine por trabajo. Yo trabajaba para P&G en México y me ofrecieron un puesto en Panamá. Era un puesto de marketing, que era en lo que yo trabajaba. Y además era una oferta súper buena porque me pagaban la casa, me pagaban boletos de avión, me pagaban en dólares, un seguro médico súper bueno. Entonces, obviamente estaba súper motivada, ¿no? La mudanza realmente fue muy fácil porque ellos hicieron todos mis papeles, mis permisos, mi mudanza. Yo no moví un dedo. Llegaron a empacarme todas las cajas y me las desempacaron y me las acomodaron. O sea, de verdad que vine como princesa, no me puedo quejar para nada. Hasta trajeron a Dominga que llevaba, ella tenía 6 meses, Dominga, cuando llegó a Panamá. Y la trajeron con un servicio especial. O sea, fue súper cómoda mi mudanza. No te sabría decir cómo es cuando lo haces todo tú. Tengo entendido que es pues mucho más complicado, ¿no? Ir a la embajada, conseguir permisos de trabajo, empezar a buscar en dónde vivir. O sea, a mí de verdad que yo caí en blandito porque pues la empresa me puso una agencia que me ayudaba a encontrar casa y además llegué a un lugar a trabajar en donde yo ya conocía a la gente, ya conocía los procesos, ya conocía, pues ni siquiera mi email cambió. Entonces, por el aspecto laboral estaba con muchísima estabilidad y por el aspecto personal, pues estaba encantada viviendo en un departamento nuevo, con mi perrita, conociendo a gente nueva. Pues siempre he estado muy presente en las redes sociales. Había una red que se llamaba Small World y ahí empecé a conocer a muchísimos amigos extranjeros que vivían en Panamá y bueno, me fui haciendo de un nuevo grupo. Yo creo que desde 2 meses antes de que yo llegara a vivir a Panamá, yo ya había buscado en dónde quería vivir, había contactado con gente que tuviera perros para que me contara cuáles fueran los parques más lindos y siempre me ha encantado esto de investigar, soy súper curiosa, leo mucho de a dónde voy a ir, ya sea de viaje o de vacaciones o pues a vivir. Entonces, todo eso me funcionó mucho, pero de verdad que si no hubiera venido con la empresa, creo que mi experiencia hubiera sido mucho más ruda, ¿no? En ese caso, la mía fue demasiado consentida, entonces todo fue muy sencillo. Jos Arnedo me pregunta por qué decidí venirme a Panamá a los 26 años y yo creo que yo sabía que necesitaba un cambio, yo necesitaba vivir fuera, deshacerme como de todos los protocolos y a veces, no sé, ataduras que tenemos en vivir en nuestro propio país que no nos deja descubrir realmente quiénes somos nosotros. Obviamente la oferta económica era también súper buena, lo cual iba a permitir que yo ahorrara, que yo tuviera a mi mamá en México con los mejores doctores, que yo pues hiciera una carrera corporativa, lo cual en ese momento era mi prioridad. Así que por donde lo veía era la mejor oportunidad que yo podía tener. Y o sea, desde que me lo dijeron dije sí sin pensarlo y me vine súper feliz. Monisoy me pregunta qué fue lo más difícil de la enfermedad de mi mamá, que si me sentía diferente a las demás niñas. Y bueno, yo creo que definitivamente eso fue lo más difícil, el sentirme diferente, el sentir que era la única que tenía una mamá con una enfermedad mental, el sentir que no podía llevar a nadie a mi casa cuando estaba con mi mamá, porque ¿qué iban a decir de que mi mamá a veces hablaba cosas que no tenían nada que ver o que mi mamá a veces se vestía súper raro por lo que estaba pensando en ese momento, organizaba la sala con puros encendedores de colores, ¿no? Me daba pena, me daba rabia no tener una vida normal, me daba tristeza no poder ayudar a mi mamá, sentía mucha impotencia y yo creo que sobre todo no conocía a nadie que hubiera pasado por ese mismo caso y como no conocía a nadie que hubiera pasado por eso mismo, pues no me abría con absolutamente nadie. Mi mamá se enfermó cuando yo tenía 12 años y ahí me fui a vivir. Bueno, me mandaron a vivir con mi papá
Yo llegué de un viaje, que era cuando le había dado el primer brote psicótico a mi mamá, y al regresar del viaje ya todas mis cosas estaban en cajas en casa de mi papá. Y bueno, yo no le conté a nadie porque me había ido a vivir a casa de mi papá. Hasta los 19 años, por primera vez me abrí y fue con mi mejor amigo. Fuimos a cenar un día y en creo que 3 horas no lo dejé ni hablar una palabra y le conté todo. Y fue la primera persona a la que yo le conté. Entonces, esto me dice mucho que sí, me sentía totalmente sola, vulnerable, juzgada, me daba mucha pena lo que fueran a decir. Entonces, pues sí, mi vida era bastante difícil en ese sentido, ¿no? El no hablarlo con nadie. No fui a terapias, no fui a grupos de apoyo. Hasta que yo entré a trabajar, había un 01800 en donde podías hablar cuando te sentías muy mal. Y yo me acuerdo que en ese momento yo ya tenía 22 y empecé a trabajar y mi mamá estaba en uno de esos brotes psicóticos durísimos en donde no dormía en varios días. Yo como a los 17 me regresé a vivir con ella para cuidarla. Y me acuerdo que hablé llorando y llorando así como de, ya no sé qué hacer, ya no puedo más. Y por primera vez empecé a ir a terapia y el doctor que me vio me dijo, es que tú estás a punto de caer en una depresión, si no es que ya estás en una. Y lo primero es cuidarte tú y lo primero es empezar a ir tú a grupos de apoyo para poder ayudar a tu mamá. Y empecé a hacer eso, empecé a ir a grupos en donde todo el mundo decía, yo también tengo un familiar así, yo también estoy pasando por eso, yo también hay momentos en donde no lo quiero ni ver, en donde me duele, en donde digo, ¿por qué yo? En donde digo, ¿por qué me tocó a mí vivir esto? Y entonces empecé a entender que todo aquello por lo que yo estaba pasando era absolutamente normal. Pero estamos hablando que fue 10 años después de que mi mamá se enfermó. Así que esos 10 años en mi cabeza pasaba que yo era la persona más desafortunada del mundo y que mi vida era un desastre y que, ¿no? O sea, yo creo que no fueron 10 años muy buenos hasta que solita como que pues busqué ayuda y empecé a salir. Hoy lo hablo, hoy cuento todas estas cosas porque sé que pues todo mundo tiene un familiar que tiene algo o todo mundo a veces ha pasado por un momento así y el buscar ayuda, el buscar apoyo, el saber que no eres la única, ayuda demasiado. Hoy yo no lo veo como una etapa mala de mi vida, pero sí me acuerdo de la niñita o leo mis diarios y sé que fue una etapa durísima en donde yo lloraba todas las noches, en donde yo no sabía qué hacer, en donde yo pensaba que mi vida siempre iba a ser un desastre y no podía ver un futuro en donde yo trabajara, económicamente me fuera súper bien, como para ayudar a que mi mamá tuviera los mejores doctores y las mejores pastillas y las mejores terapias y regresara a ser, pues no la de antes, pero sí una versión mucho mejor de ella misma. Entonces, sí, te diría que todo fue duro, todo fue duro, pero sobre todo el sentir tanta vergüenza y sentirme tan diferente a los demás que no me atreviera a contárselo absolutamente a nadie fue, yo creo que el factor que me aisló y me dolió más. Ana Cantú me pregunta que cómo lidio con los días en los que emocionalmente no me siento tan bien. Ana, me han ayudado muchas cosas. Me han ayudado a hacer ejercicios de agradecimiento todas las mañanas. Yo me despierto y escribo 5 cosas por las que estoy agradecida y eso me hace empezar el día en positivo. Me despierto y no veo celular, no veo Instagram. Primero estoy como mucho más enfocada a mí, a mi familia. Me tomo un vaso gigante de agua, trato de que me dé luz del sol. O sea, hago muchas cositas como para de verdad empezar el día con el pie derecho. Otra cosa que me ha ayudado mucho es entender mis ciclos, entender que hay momentos del mes en donde me voy a sentir mucho más introvertida, en donde voy a estar queriendo casi que no trabajar y no hacer nada y voy a estar más peleona con mi esposo tal vez. Y hay otros momentos del mes en donde voy a estar súper alegre e inventando planes e inventando cursos y queriendo trabajar y llevar a mis hijos a un parque lejísimos y hacerles una actividad con colores sin que me importe que se manche el piso. Entonces, simplemente el entender que soy guiada por diferentes hormonas en distintas etapas del mes también me ha ayudado muchísimo, como entender que no me definen mis sentimientos, simplemente son una fase por la cual estoy pasando. Creo que eso también ha sido súper importante.
Y por otro lado, siempre el entender que hay buenos y malos, hay altos y bajos. Hace un ratito les contaba que pues mi etapa de los 12 a los 22 fue muy dura y el yo ya venir de un momento en donde estuve en un bajo tan bajo hace que hoy cualquier bajo sea alto. No sé si me explico, pero ya tuve bajos, ya tuve momentos durísimos, ya tuve momentos en donde yo no me encontraba, ni me entendía, ni hablaba con nadie. Entonces ya he aprendido a que tengo que hablar con los demás, tengo que escribir, entender por qué me estoy sintiendo así, entender qué puedo hacer para cambiar esa situación, entender si está en mis manos o si no está en mis manos. Todo eso me ayuda demasiado. Y la última pregunta ya de este episodio, Carolina me pregunta que por qué he decidido compartir mi vida personal si no ha habido algo negativo que me haya pasado o si no me da miedo compartir mi vida personal. Y bueno, Caro, yo te diría que mucho tiene que ver con lo que yo viví de chiquita. Yo creo en verdad que si yo hubiese leído de algún caso de alguien que tenía una mamá con alguna enfermedad mental o alguien que estaba pasando por lo mismo, si yo hubiera sabido que no era la única viviendo eso, mi infancia hubiera sido muy distinta. Mi forma de lidiar en ese momento con el estrés, con la incertidumbre, con la tristeza, no hubiera sido tan fuerte todo lo que me pasó. Así que de verdad creo que hablar es terapéutico, no solamente para sanar lo que tienes dentro. O sea, el momento en el que yo pude hablarlo con mi mejor amigo y contarle, todo cambió, sino también cuando hay alguna persona, un extraño que te escucha y dice, wow, a mí me pasó lo mismo. O yo también tengo esa duda, o a mí también me duele el no querer regresar a trabajar y querer pasar más tiempo con mi hija, ¿no? Cualquier cosa, cualquier tema, van a haber personas que no conecten y personas que sí. Y el simple hecho de saber que otra persona está pasando por lo mismo es sumamente sanador. Así que te diría que por esa razón es la principal por la que yo comparto tanto, porque pues me ha ayudado, ¿no? Y también en el sentido de consejos, el ver que a otra mamá le funciona algo de comer o algo con los niños o algo para enseñarles algún concepto o un libro de noche. Si hay alguien más que me ayudó con un consejo, pues me gusta compartirlo. Ahora, algo que me haya pasado malo por compartir mi vida, tal vez es herir a alguien que yo no quería herir por alguna cosa de la cual yo sea muy apasionada. A veces creo que soy súper apasionada en temas como la lactancia o el ser emprendedora, el ser dueña de tu propio tiempo y defiendo mucho mis razones y la razón por la que amo tanto cualquier cosa que me guste y tal vez alguna mamá que no logró la lactancia o que está en el mundo corporativo o en fin, que está llevando una vida diferente, sin querer se puede sentir juzgada y puede que pensar que como yo amo tanto mi camino, digo que las del otro camino están mal o no están haciendo las cosas bien. Ese siempre es como mi miedo, ¿no? Herir a alguien que piensa que porque yo amo lo que hago, no respeto su camino. Y entonces siempre trato como de aclararlo, pero sé que hay quienes a veces me ven y me dicen, ay, yo no logré mi lactancia, pero, y digo, no hay peros, de igual forma se le demuestra amor a los niños y de igual forma se les cuida y no es lo único y no es el único aspecto de la maternidad. Y así como yo les he hablado que no he logrado mi cesárea, no he logrado mi parto y tuve 2 cesáreas, siempre creo que mi miedo, y a veces cuando escribo algo y lo borro, es por mi miedo a herir a alguien. Entonces yo diría que eso es lo malo. Fuera de eso, pues cositas tal vez chistosas que pasan, como que la gente se le acerca a veces a Martina en la calle y le dicen, ay, yo te conozco. Y Martina los voltea a ver como con la cara en blanco y dice, yo no. Y entonces eso sí es, pues raro explicarle a una niña que no sabe ni qué es Instagram. Ella piensa que mi celular es para tomar fotos. Yo creo que como cualquier niño piensa que su mamá se queda las fotos con el carrete, Martina no sabe que yo las comparto. Entonces tal vez esos momentos son raros. No sé si tanto para Martina como para mi esposo, por ejemplo. Él es súper privado, él no le cuenta pues a muchas personas, no sé, de su fin de semana o de lo que estamos planeando. Entonces el que llegue a alguien, por ejemplo, cuando estaba embarazada de Martina y una vez se topó con alguien en el elevador que le dijo,
a mí no me parece que estén pensando en tener al bebé en casa, saben todos los riesgos que eso tiene y entonces él se sintió súper incómodo de que alguien le dijera algo de nuestros planes, alguien con quien ni siquiera él tenía la confianza de hablar sobre esos temas o de recibir sus consejos o sus opiniones. Entonces ese día sí me dijo, mira, creo que hay temas que no me gustaría que hablaras porque no me gusta que la gente se meta. Entonces también, pues bueno, ha sido hablarlo en pareja, ¿no? Él me conoció, pues ya yo era súper activa en Twitter y compartía en Twitter también qué comía, qué hacía, qué pensaba, que tenía un blog en donde también escribía sobre toda mi vida. Entonces es ir haciendo un balance y también pues expresar que para mí es importante hablar, para mí es importante escribir, sacarlo, conectar, conocer a otras personas que estén pasando por lo mismo. Me ayuda, me encanta, me hace sentirme útil, me hace sentir que estoy poniendo un granito de arena y que a veces pues tengo que también estar consciente hasta qué punto la historia es mía o hasta qué punto ya estoy compartiendo la historia de alguien más, ¿no? Y a veces lo hago bien, a veces lo hago mal y es un aprendizaje constante. Bueno, chicas, gracias por este episodio en donde fue menos negocios y menos pañales, pero bueno, muchas preguntas que me habían hecho. Voy a hacer otros 2, uno sobre maternidad y otro sobre negocios, con preguntas abiertas que me han hecho. Y bueno, espero que también disfruten esta otra variedad de episodios. Les mando un abrazo muy, muy, muy grande. Y bueno, cualquier cosa que necesiten de mí, pueden escribirme por Instagram, mandarme un DM por ahí, un mail a paola@paolaelizaga.com. Y espero que tengan una gran, gran, gran semana.